Signos de la vuelta de Cristo. La segunda venida de Cristo es una verdad que la repetimos constantemente en el credo. ¿Cuáles serán sus señales? Primero, presagios de la vuelta de Cristo. Aunque la fecha de la vuelta de Cristo es indefinida, se nos han hecho saber los signos que la precederán. A ellos pertenecen la predicación del Evangelio en todo el mundo, la conversión del pueblo judío, penalidades y tribulaciones de la Iglesia, la aparición del Anticristo y el caos de la creación. Primero, predicación del Evangelio en todo el mundo. Cristo no vendrá hasta que la buena nueva haya sido predicada en todo el mundo. Así ha sido determinado por Dios. Antes de que Cristo venga por segunda vez al mundo, los pueblos serán puestos ante la decisión del por o contra Él. A su vuelta solo podrá haber amigos o enemigos de Cristo. Los unos verán en Él el Rey largo tiempo deseado, que por fin viene de la ciudad celestial, y los otros verán el gran enemigo, que dará bruscamente fin a su poderío erigido con todos los medios de la fuerza y la mentira. No está profetizado que cada hombre en particular vaya a oír predicación de Cristo antes del fin del mundo, ni que todos vayan a aceptarla. La predicación del Evangelio será hecha antes del fin a todos los grupos de hombres, a todos los pueblos. El individuo recibe a Cristo en cuanto miembro de su pueblo. Cristo ha sido preparado por Dios como salvación ante los ojos de los pueblos, luz para iluminación de los pueblos extraños. Es difícil determinar cuándo se cumplirá esta condición dicha por Cristo. No puede decirse si ya está cumplida. No podemos determinar con seguridad lo grande y configurado que debe ser un grupo humano para que se le pueda aplicar el nombre de pueblo que Cristo usa. ¿Se refiere la profecía solo a los grandes pueblos conductores que han decidido los destinos de la historia, o también a todas las castas y tribus destinadas dentro de un gran grupo? No puede darse respuesta segura. Podría decirse que según la profecía de Cristo, se tendrá noticia de Él en todo el mundo antes de que venga por segunda vez. Por tanto, a su vuelta no habrá ningún grupo humano, ningún pueblo que pueda decir que no conoce a Cristo. Tampoco se puede decir si el fin ocurrirá inmediatamente después que el Evangelio haya sido predicado en todo el mundo. Solo está profetizado que el fin del mundo no ocurrirá antes de que el Evangelio haya sido predicado a todos los pueblos, pero con esa profecía es compatible que pase un largo periodo de tiempo entre la predicación del Evangelio a todos los pueblos y el fin del mundo. Segundo, conversión del pueblo elegido. Del pueblo judío existe una profecía especial: la existencia del pueblo judío, cuyos miembros viven dispersos entre los demás pueblos sin asimilarse a ellos y conservando sus características. Es un enigma, mientras se la mida con las medidas usadas para la historia de otros pueblos. Ese enigma solo puede ser resuelto si en su historia se admite una especial intervención de Dios. Sus destinos no pueden explicarse por razones políticas, sino por su situación teológica. El sentido de la pervivencia del pueblo judío en los designios de Dios es aclarado en la epístola a los romanos. San Pablo ha sufrido lo indecible bajo el destino de su pueblo. Era el pueblo elegido por Dios y tenía la filiación, la magnificencia, la alianza con Dios, la ley y las promesas. De él descendió Cristo según la carne, pero sus políticos y teólogos desconocieron las promesas y entregaron a la muerte a quien iba a cumplirlas por mandato del Padre. La última palabra pública que Cristo dirigió al pueblo judío, según San Marcos, fue palabra de justicia.
La masa del pueblo siguió a Cristo, aunque no entendía el sentido más profundo de su obra, y frente a la enemistad contra él que desde el principio manifestaron las clases dirigentes, la opinión pública estaba de parte de Cristo en tal mayoría que los sumos sacerdotes no se atrevieron a detener y juzgar a Cristo en público. Debieron temer una revuelta del pueblo. Vieron el peligro de que bajo el influjo de sus milagros creyeran todos en él, se sometieran a sus exigencias mesiánicas y se desligaran de los que hasta entonces habían sido sus jefes. Por eso tenía que morir, pero antes de que pudiera ser juzgado, hubo que hacer cambiar la opinión pública. Después de muchos intentos fracasados de sorprender a Cristo públicamente, lograron los jefes excitar la pasión del pueblo contra Cristo. Cuando Pilato, débil y deseoso de poner a Cristo en libertad, dio a elegir al pueblo entre Cristo y Barrabás, que sin duda era una figura popular. Todo el pueblo participó así en la culpa de sus jefes. Todos se incorporaron a su responsabilidad. En la hora decisiva, cargaron la culpa sobre sí, conscientes y con todas las consecuencias. Al juzgar y condenar a Cristo, todo el pueblo selló la repulsa al mensajero de Dios, que debía cumplir las promesas hechas al pueblo. Cayó así bajo la misma justicia que todos los que rechazan a Cristo incrédulamente. Jerusalén desaprovechó su hora. La justicia empezó con la destrucción de Jerusalén y se continúa a través de la historia. Ese pueblo que está bajo la justicia de Dios no puede vivir ni puede morir. Así ve San Pablo la situación de su pueblo, del pueblo que ama y cuyo destino le duele. Los primeros 8 capítulos de la epístola a los romanos culminan en el himno de victoria de los elegidos. Le sigue un silencio, el gran hiato de la epístola. San Pablo escucha alrededor de sí como un náufrago que se ha salvado con otros pocos en un pequeño bote, mientras que en torno la noche está llena de gritos de los que se ahogan. Después del largo silencio, el apóstol sigue navegando, con la triste concesión de fidelidad a Israel. Llevo en el corazón una gran tristeza y una lamentación inacabable. Pero después surge una esperanza segura de que seguirá siempre siendo igual. Las actas de Dios sobre la historia de Israel no están cerradas todavía. La palabra divina de promesa no se ha hecho ineficaz, porque el pueblo elegido se haya revelado. Pues por una parte, no todo el pueblo está endurecido y condenado. Una parte, un resto, se ha convertido al Señor y no ha sido repudiado. Y así puede decirse que Dios no ha repudiado al pueblo que ha elegido. En los pocos que creyeron en Cristo se cumplieron las promesas. Ellos fueron el punto de partida de la comunidad de los que se convirtieron a la fe desde el paganismo. Así se ha mantenido la relación heroica entre lo antiguo y lo nuevo revelado en Cristo. Es cierto que la salvación ya no está ligada exclusivamente a Israel. Tercero, la gran apostasía, el anticristo. Otro presagio de la vuelta de Cristo son los grandes esfuerzos que Satanás hace antes de la hora decisiva para dañar la obra de Cristo. Ya intentó apartar a Cristo de su misión y después del fracaso de su tentación empleó todos sus esfuerzos para aniquilarle. También las emplea en la época instaurada por Cristo para aniquilar su obra y a los portadores de ella. Los ataques a la libertad y a la vida de los cristianos son los más sensibles, aunque no los más peligrosos. Cada vez serán más violentos hasta el final. Cristo no oculta a los suyos el destino que les espera. Serán entregados a los jueces paganos y judíos. El tentador, el contradictor, el calumniador
pone en movimiento todas las cosas y todos sus recursos para matar la santa palabra de Dios. Reyes y dignidades, pseudomísticos y pseudoprofetas están al servicio de la Civitas Diaboli. Contra los discípulos de Cristo el diablo concita hasta a los familiares y paisanos. Aunque los contrastes sean tan grandes como entre judíos y los paganos, entre los dominadores romanos y los sometidos israelitas, Satanás sabe reunir a los más enconados enemigos en un frente común contra los que son fieles a Cristo. A todos ellos les es común la aversión al mensaje de que el mundo no lo es todo, de que no es lo último y definitivo, ni cerrado en sí, ni autónomo, sino que la gloria y el honor de Dios son la última realidad. Ante tal mensaje, el mundo se revela en toda su problematicidad. Quienes solo creen en él se intranquilizan y desasosiegan, intentan recuperar su tranquilidad y seguridad, eliminando a los molestos mensajeros. Los que creen en el mundo tienen que perseguir a los que creen en Cristo, por muy unidos que estén a ellos, incluso por la sangre. La oposición del espíritu es más fuerte que la unidad terrena. La persecución de los cristianos por los mundanos no se funda en un malentendido, ni en la torpeza o falta de táctica de los cristianos, sino en la esencia misma de la fe en Cristo y de la fe en el mundo. Pero llega la hora en que está llena la medida del pecado y la medida del dolor. Todo perseguidor provoca la ira de Dios, todo perseguido provoca la salvación de Dios. Toda persecución es, por tanto, una alusión al fin, e incluso una aceleración de él. Los sufrimientos provocan el fin, porque todo mártir contribuye a acercar el límite de la crueldad y a conseguir, por tanto, la meta de la historia. Cada mártir contribuye a llenar la medida divina de castigo y expiación por los pecados, a apartar la ira y a que irrumpa el día de la gracia. Los sufrimientos de los cristianos son los dolores del parto de un mundo nuevo. Son presagios del fin de este mundo y del principio del cielo nuevo y de la tierra nueva. Nadie sabe quién será el último mártir, pero la historia camina hacia el punto culminante del odio y del dolor. Cuando llegue a él, sobrevendrá el fin.